Buenos días, esta es la clase 8 del módulo 3 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Esta es nuestra red conceptual de los test que venimos estudiando en este módulo, y hoy haremos un nuevo agregado. Hoy nos enfrentaremos a un grupo experimental que, si bien es un solo grupo experimental, en él vamos a medir dos variables. Cuando midamos esas dos variables, ¿cómo procederemos? En primer lugar, con los datos de cada una de las variables, que en principio van a ser cuantitativas, haremos un test de distribución de probabilidad que nos podrá decir si es normal o no. Si es normal, ejecutaremos los tests de correlación y de regresión lineal o de regresión utilizando los datos. Si fuera no normal, también tendremos funciones de R que pueden aplicarse para este mismo cálculo en forma no paramétrica. Una vez que hemos hallado la correlación, que ya veremos un poco los conceptos, y la regresión lineal, podremos, como siempre, aplicar un test de potencia para conocer la potencia de nuestro ensayo, o bien, en base a nuestros datos experimentales, y con una determinada potencia y un error de tipo 1 fijado, aplicando el test de potencia, sacar el número deseado de datos para realizar nuestro experimento. Veamos un poco en qué consisten estos tests. Nosotros tenemos un grupo de unidades experimentales, por ejemplo tenemos un grupo de ratas, que acá he dibujado solo 4, pero tenemos un gran número representado por los puntos suspensivos, y mido, por ejemplo, dos variables. Supongamos que medimos la variable hematocrito, que representaremos con HTO, y la viscosidad sanguínea con VISC. Tendremos de esta manera una tabla para cada unidad experimental, un valor de hematocrito y un valor de viscosidad. Cuando graficamos estos valores podemos obtener representaciones de este tipo. Acá abajo está el hematocrito, que sería nuestra variable independiente, acá está la viscosidad, que sería nuestra variable dependiente. Luego de graficar podemos tener este tipo de observación, donde los puntos siguen una tendencia clara. Por ejemplo, en este caso vemos que a medida que el hematocrito aumenta, la viscosidad aumenta. En este tipo de casos decimos que la variable viscosidad y hematocrito están correlacionadas entre sí. Cuando aumentos de una, se observan aumentos de otra. Y en ese caso podremos, si existe realmente correlación, es decir, hay una asociación entre las variables, cuando una crece la otra crece, cuando una crece la otra continuamente decrece, eso se hace con un análisis de correlación. Y luego, si existe dicha correlación, podemos hallar una función, que en este caso está representada por la línea recta, podemos encontrar una función que será un modelo matemático de nuestros puntos, y que nos servirá para hacer predicciones, interpolaciones o inclusive extrapolaciones en ciertos casos. A eso lo vamos a llamar regresión. En esta clase veremos básicamente la correlación y la regresión lineal, donde el modelo o la función que yo ajusto es una función lineal, y dejaremos para la última clase de este módulo los ajustes de tipo no lineales. Vemos acá dos gráficas sencillas. Esta es la gráfica anterior, donde graficamos viscosidad versus hematocrito de nuestros datos experimentales, y donde vimos que a medida que aumenta el hematocrito tenemos un aumento de la viscosidad representado por los puntos ascendentes de izquierda a derecha. En este caso, si hacemos un análisis de correlación, se obtienen varias estadísticas para analizar la correlación, pero una en las que centraremos la atención es el coeficiente de correlación R. Este coeficiente de correlación R es un número que oscila entre -1 y +1. La correlación es significativa cuanto más cercano estamos del 1 o del -1, y menos significativa cuando está cerca del 0.
Si el coeficiente de correlación nos da 1, quiere decir que tenemos una correlación positiva, es decir, al aumento de una variable aumenta la otra, como ocurre en este caso. Pero si tuviéramos una correlación donde los puntos estuvieran distribuidos de esta manera, el coeficiente de correlación sería menos 1. No basta con el valor del coeficiente de correlación. Para decir que entre dos variables hay correlación, tenemos que obtener un p-value menor a 0,05. Es decir, que la hipótesis nula de nuestro ensayo es que las variables no están correlacionadas, y diremos que sí están correlacionadas si el p-value es menor de 0,05 o 0,01 o el valor que usted fije para su ensayo. En el caso de que la correlación fue significativa, valdrá la pena hallar la función que relacione las variables dependientes e independientes de estas medidas en esta serie de unidades experimentales. También podríamos tener, luego de graficar, puntos como este tipo, que tienen una distribución mucho más aleatoria y sin una tendencia tan clara como veríamos en este caso. En este tipo de distribución es muy probable que el R, en lugar de tender al valor más 1 o menos 1, como dijimos acá, tienda al valor 0. Cuando el valor de R tiende a 0, en ese caso nos inclinamos para decir que las variables no están correlacionadas entre sí, y eso será argumentado y sostenido en general por el p-value, que será mayor de 0,05. En este caso, si bien lo podemos hacer, no tendrá mucho sentido hallar la ecuación de nuestra recta, es decir, hallar un modelo que vincule a ambas variables, porque entre ellas no existe correlación. Entonces, estos son los temas que veremos en la clase de hoy. Así que bueno, pasaremos al espacio de trabajo para comenzar a ver cómo aplicamos estas funciones. Bueno, muy bien. Como en todas las clases, dispondremos de un texto desarrollado de los ensayos que veremos, que estará en formato PDF para usted. También disponemos de una tabla R 381 y 382 que tenemos acá, que son las tablas que utilizaremos a lo largo de este curso y que yo voy a cerrar. Y luego tenemos la consola, donde yo ya he arrancado e introducido ambas tablas. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es un test de correlación. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la tabla R381. 381. Esta tabla tiene tres variables, es decir, la línea 1 corresponde a una unidad experimental, un animal bajo experimentación en el cual he medido el hematocrito, la viscosidad y las proteínas simultáneamente. Y así tengo 16 animales en los que he medido las tres variables. Lo que yo quiero ver es si el hematocrito y la viscosidad se mueven de una manera relacionada entre sí, es decir, cuando uno sube el otro sube, o cuando uno sube el otro baja, y existe alguna correlación, y lo mismo entre la proteína y la viscosidad. Por supuesto que también podría hallar la relación entre proteínas y hematocrito, pero vamos a hacer algunos de ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar la viscosidad en función del hematocrito para tabla R381. Entonces acá tenemos la gráfica que achicaremos y pondremos a un costado. Es claro de la observación de la gráfica que a medida que el hematocrito aumenta, cuyos valores van aproximadamente de 30 hasta 50, hay un claro aumento de la viscosidad, y solo en una pequeña cantidad de casos hay como inversión de esa tendencia. Por ejemplo, este punto parecería ser, a pesar de que tener un hematocrito más grande, una viscosidad menor, pero la tendencia es a aumentar. Entonces, esa gráfica nos hace pensar de que podría existir una correlación entre ambas variables, y es lo que vamos a probar. Para esto vamos a utilizar la función cortest, que está en el paquete stat, o sea que no tiene que instalar ningún paquete en especial. Entonces, lo que vamos a correlacionar es la variable viscosidad, tabla R381 peso visc, con la tabla R381 peso hematocrito.
Uno de los argumentos es el argumento alternative. El argumento alternative tiene tres valores: two-sided, greater or less. ¿Cuándo usamos ellos? El greater es cuando suponemos que la correlación es positiva, es decir, cuando uno aumenta, el otro aumenta, que es claramente este caso. Less sería si yo tuviera una correlación en la cual veo que los puntos, a medida que aumenta el hematocrito, bajan. Y two-sided es cuando de los puntos no puedo decir nada. Entonces en este caso va a ser greater. Luego el método. El método puede tener tres valores, pero básicamente son dos. Pearson, que es la correlación para datos que cumplen con distribución normal. Yo no lo he mostrado acá, pero previamente, como usted va a ver en el archivo con el desarrollo de la clase, primero debo probar si estos datos tienen distribución normal. Si tienen distribución normal, sigo la correlación, el test de correlación normal con el método de Pearson. Si no tuvieran distribución normal, esto sería exactamente igual y seguiría con el método de Spearman, que es para distribución no normal. Luego, que puedo ponerlo o no, le voy a poner el error de tipo 1, que se expresa como conf level y es 0,95. Esto nos está indicando que nuestro error de tipo 1 es 0,05. Por supuesto, lo podría ser más exigente y colocar 0,01. Y con esto cerramos nuestra función y la ejecutamos. Al ejecutarla, acá nos dice que se ha hecho la correlación de Pearson, nos dice qué datos tomamos y acá nos da el dato siempre importante. Como el P obtenido es menor de 0,05, decimos que la correlación es significativa y este valor que tenemos acá es el coeficiente de correlación, que es 0,98, que habíamos dicho que si existe correlación tiene que ser cercana a 1 en correlaciones positivas o cercana a menos 1 en correlaciones negativas. Entonces en este caso podemos concluir que la variable viscosidad y hematocrito están altamente correlacionadas con una P menor de 0,05. Entonces, como en todos los ensayos, una vez que uno hizo la correlación, luego puede realizar la potencia y a su vez también realizar la regresión. Entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, comprobar la potencia de nuestro ensayo. Es decir, nosotros rechazamos que no hay correlación, nos quedamos con que sí hay correlación. La probabilidad de un falso positivo es muy baja, pero la probabilidad de que estemos diciendo la verdad la deberíamos probar con la potencia. Para eso utilizamos el paquete PWR que ya tenemos instalado. Entonces, library PWR, con esto ya lo hemos instalado, y acá utilizaremos una función que es la función de este paquete PWR rtest. En este caso, como en todos en general, como en todos los test de potencia, tenemos cuatro valores: el número de datos, la magnitud del efecto, el nivel de significación y la potencia. Entonces, ¿acá qué lleva? El número de datos. El número de datos en nuestra tabla, como podemos ver acá, es 16. Si lo podemos contar, lo colocamos, y si no, lo que colocaríamos sería en el row tabla R 381. Si uno dice, estoy estudiando la tabla R 381, no lo tengo a la mano, no lo puedo contar, es demasiado grande, pongo esto. Y si no, coloco 16, es lo mismo. Luego coloco el coeficiente de correlación hallado, que en este caso es 0,98, 0,9458. Es decir, este valor es el coeficiente de correlación y sería el que nos está dando la magnitud del efecto. El nivel de significación, sig level, es 0,05 para nosotros, y la potencia, que es lo que quiero calcular, la vamos a dejar en null para que la calcule. Entonces hacemos el ensayo y acá nos dice, bueno, para N16 con un coeficiente de correlación de sus datos de 0,98 y chirolas, con un nivel de significación de 0,05, usted tiene una potencia de 1, o sea, potencia máxima. Quiere decir que rechazamos la hipótesis de que no había correlación y nos quedamos con la que sí hay correlación. El error que cometemos ahí, al haber rechazado la hipótesis nula y quedarnos con la alternativa, es
de 0,05, pero en realidad es menor del 5%, y entonces decimos que sí hay correlación, y la certeza que tenemos de decir que sí existe correlación es del 100%, o sea que es poco lo que nos podemos haber equivocado en esta situación. En el apunte usted encontrará el desarrollo para la otra variable cuando correlacionemos viscosidad con hematocrito, y podrá aplicarlos exactamente igual y las explicaciones se hallan en el texto. Lo que vamos a ver ahora es el análisis de regresión. La regresión lineal, ¿qué sería? El trabajo para tratar de encontrar la línea que une, no que une estos puntos, sino encontrar una función que modelice estos datos, es decir, que a mí me permita, en base a esa función, hacer predicciones, interpolaciones, extrapolaciones, y sobre todo poner la línea acá que le da lindo aspecto y representa que mis puntos se ajustan a algún comportamiento en particular. Entonces, nosotros vamos a ver regresión lineal, y en este caso a simple vista es claro una regresión lineal. ¿Cómo se elige una función para realizar un ajuste? Excede a los límites de este curso, pero en general, digamos, son pocas las funciones que en el área biomédica se utilizan. Nosotros vamos a utilizar una función lineal. La función lineal tiene una forma del tipo I igual a por X más B. Esta función lineal, donde I es la variable dependiente, X es la variable independiente y A y B son los parámetros. La función lineal para nuestro caso sería la variable independiente sería BISC y la variable independiente sería hematocrito más B. Entonces nosotros lo que tenemos que hallar es cuánto vale A y B para obtener nuestra recta, y esto es lo que vamos a hacer. R me da varias alternativas para hallar estos parámetros. Tengo las funciones LM, vamos a anotarlas acá, la función LM, que es la que vamos a utilizar, que si bien en algunos casos son mejores otras, esta es más versátil y la utilizaremos en el módulo siguiente. La función LM es una de las que funciona muy bien. Otra función es la LSFIT, que no está desarrollada en esta clase, pero conociendo LM, si usted la quiere utilizar, la podrá utilizar. Y la otra, menos recomendada, es la función line. Así que bueno, trabajaremos con LM. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a hacer el análisis, y el análisis lo vamos a guardar en un objeto que lo vamos a llamar LM BISC guión bajo, no sé por qué puse guión bajo, pero bueno, hematocrito. Ese va a ser nuestro objeto, al cual le vamos a asignar el ensayo, que lo hacemos con la función LM. La función LM, que quiere decir lineal model, nosotros lo que queremos hallar es la relación que hay entre viscosidad y hematocrito de tabla R381. Con estos argumentos, simplemente indicando las dos funciones y la tabla, ya me va a ser el LM. Después puedo fijar algunos otros argumentos para ponerme más fino, pero con esto es prácticamente suficiente. Entonces yo ya hice el ensayo con el cual estoy buscando los parámetros de la función que ajuste esto. Y entonces lo que voy a hacer ahora es pedir un summary del LM BISC hematocrito. Y entonces acá empezó el summary, todo esto es lo que tenemos que ver, que tenemos acá. Pero vamos a centrar la atención, la tirada es bastante importante. En primer lugar me aparece la función que utilicé y los datos que analicé, que me conviene siempre chequear que no me haya equivocado de tabla. Después me aparecen los residuales, que por ahora no lo vamos a analizar, lo analizaremos en el módulo siguiente, y acá viene la parte importante. Acá están los parámetros. Los parámetros que yo estaba buscando, voy un poco para arriba, no se pierda, los parámetros llamamos A y B. A es el término que multiplica a la variable independiente y B es el término que está independiente. A esto se lo llama habitualmente pendiente de la recta y esto se lo llama ordenada al origen. Entonces recordemos, pendiente y ordenada al origen. Cuando yo vengo acá, la ordenada al origen en la salida de R se llama intercept o intersección, que es el valor en que la función va a cortar al eje vertical. Y lo que aparece acá como hematocrito es la pendiente, es decir, el valor que multiplica. Y entonces acá tengo los valores. 0,94517 es el valor que halló la función LM para la ordenada al origen de mi recta, y HTO, o sea, la pendiente 0,06592.
Es decir, que yo ya sé que mi recta va a cortar al eje vertical en el valor 0,94,517, que su inclinación va a ser de 0,065, va a ser una inclinación positiva. Que me está indicando esto, que por cada una unidad de hematocrito que aumenta, la viscosidad aumenta en 0,065. Ahora, la parte más interesante está acá en los p-value. En ambos casos vemos que los p-values son exageradamente menores a 0,05, por lo cual decimos son significativos. ¿Pero significativo qué? Cuando la intersección es significativa, lo que me está indicando es que este valor discrepa significativamente de 0. Es decir, esto que es 0,94 realmente es distinto de 0. Y que la pendiente me haya dado menor de 0,05 me está indicando que esta pendiente realmente es significativa. Es decir, que cuando el hematocrito aumenta, la viscosidad aumenta. Porque podría ser que yo tenga números acá y que esto no sea significativo. Es decir, que la recta que yo terminaré dibujando acá va a cortar a la viscosidad en un valor que no es 0 y realmente no lo es, y a su vez va a tener una pendiente positiva, indicando que cuando aumenta el hematocrito aumenta la viscosidad de manera significativa. Muy bien. Eso es una parte de nuestro análisis. Ahora, otra parte importante de nuestro análisis está acá. Este es el R cuadrado. El R cuadrado me da 0,9623, que no es otra cosa que elevar al cuadrado el valor. Recuerde que acá estamos haciendo la regresión lineal. Cuando hicimos la correlación, voy un poco para acá arriba, nuestro R era 0,98. 0,98, 0,9458. Acá me aparece el R cuadrado. Si usted a este valor le saca la raíz cuadrada, encontrará sorprendentemente que es este valor acá. Es decir, que si yo a este valor lo elevo al cuadrado, obtengo el R cuadrado. Ya veremos después el significado del R cuadrado. Y acá hay un R cuadrado ajustado que por ahora no lo vamos a utilizar. Y acá tenemos el p-value, que es mucho menor de 0,05, lo que me está diciendo que el modelo lineal elegido para representar a mis puntos es bastante bueno y puedo, digamos, aceptar el modelo lineal con un error de tipo 1 muy bajo. Muy bien. Entonces, con estos valores, lo que vamos a hacer ahora es tratar de graficar nuestra función. Tenemos dos mecanismos para graficar la función, los dos están explicados. Nosotros acá vamos a hacer uno de ellos. Entonces, vamos a... hay uno que ya lo hemos utilizado en módulos anteriores y entonces este no lo voy a hacer. Voy a hacer la otra representación que es un poco más sencilla. Yo voy a crear una función que la vamos a llamar fBisq. Esta función, ya sabemos también cómo definirla, se define con la palabra function y entre paréntesis le ponemos cuál es nuestra variable independiente, que en este caso va a ser el hematocrito. Y entre llave representamos la función. La función, ¿cómo la vamos a representar? Bueno, ya tenemos nuestros parámetros, ¿no es cierto? Y al tener los parámetros, lo que tenemos que hacer ahora es introducirla en ese sitio. Entonces, ¿cómo representaríamos la función? Nuestra pendiente es 0,06592, que es lo que tenemos acá. A eso lo vamos a multiplicar por la variable, que es el hematocrito, y a eso le vamos a sumar la ordenada del origen, que es este valor que tenemos acá, que es 0,94517. Ahí tengo mi función. Entonces, si yo quiero graficar mi función, recordará con plot fBisq, grafico la función y acá tengo una función lineal. Por supuesto me está graficando la función de 0 hasta 1 únicamente, porque cuando no le pongo ningún argumento extra me grafica siempre de 0 a 1. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver la tabla R381 para ver cómo varía nuestro hematocrito. Nuestro hematocrito varía, vamos a graficar esto, plot BISC en función, va a ser más fácil de verlo así, o no, podemos usar otra metodología.
para saber cuál es la variación, usamos range, tabla R, 381, peso hematocrito, y vemos que varía de 29 a 49. Entonces nosotros lo que vamos a hacer entonces es el plot de viscosidad, por ejemplo, que vaya desde 30 a 50. Entonces acá nos quedó la gráfica. Y ahora sobre esto, utilizando la función points, vamos a graficar los puntos que corresponden a cada uno de nuestros valores experimentales. Entonces, ¿cómo graficamos los puntos? Bueno, tenemos tabla R, 381, peso hematocrito, tabla R, 381, peso BISC. A esto le podemos dar un col, por ejemplo, red, que siempre decora bastante bien la pantalla, y un sec de 1.5 para el tamaño. Entonces grafico. Acá, esto que grafiqué, ¿qué son? Son mis valores experimentales, y veo que al graficar mis valores experimentales junto con mi recta, veo que la recta que he hallado representa bastante bien los valores experimentales, cosa que ya me venía indicando los parámetros de la regresión lineal. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, hemos hecho una correlación, rechazamos la hipótesis de que no existía, nos quedamos con la hipótesis de que existía la correlación, hicimos un test de potencia, vimos que la potencia era 1. Luego dijimos, bueno, vamos a buscar una función, hicimos la regresión lineal. El R de la regresión lineal que tengo por acá arriba, que está, me dijo que el modelo lineal era un buen modelo elegido. Lo que yo debería hacer ahora es la potencia de este ensayo, a ver si, bueno, es un buen modelo, pero ¿qué potencia tiene mi ensayo? O sea, ¿cuán cierto estoy de estar diciendo la verdad? Entonces, para eso vamos a hacer la potencia y utilizamos una función otra vez de PWR. Acá en PWR tenemos que entender una serie de cosas que hay que usar con cierto cuidado. Entonces, nosotros ya hicimos, lo voy a volver a poner acá, el summary. Habíamos hecho la regresión lineal y tenemos estos valores donde acá teníamos la ordenada al origen y la pendiente, ¿cierto? Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es una ANOVA del modelo que es LM-BISC hematocrito. Esto acá nos va a dar una serie BISC, nos va a dar una serie de parámetros necesarios para hacer el test de potencia. Cuando hacemos el ANOVA, la tabla de ANOVA correspondiente, acá nos aparecen dos renglones. Esto lo vamos a llamar numerador y esto lo vamos a llamar denominador. Otra vez acá esto nos indica que la relación que hay, digamos que el hematocrito influye o está relacionado positivamente con la viscosidad. Entonces este es el numerador, este es el denominador. Para el test de potencia necesitamos tener una serie de valores que vamos a ir sacando de acá. Entonces, el test de potencia se utiliza la función que es PWR F2 test. Y acá una serie de cosas. Va el parámetro U. El parámetro U son los grados de libertad del numerador. Los grados de libertad del numerador, acá DF, estos son los grados de libertad del numerador, 1. Cuando la variable es cuantitativa, como el hematocrito, siempre los grados de libertad del numerador son 1. Luego van los grados de libertad del denominador con la letra B, B corta. Los grados de libertad del denominador son 14. ¿De dónde sale 14? Bueno, los grados de libertad del denominador son siempre el número de datos, que para nosotros era 16, menos los grados de libertad del numerador, que es 1, y menos 1. O sea que 16 menos 1 y menos 1 me da 14. Luego va F2, que es la magnitud del efecto. La magnitud del efecto ya la vamos a sacar. Pongamos ahora un valor, por ejemplo 0,5, pero vamos a ver de dónde sale esto acá. Carguémoslo ya que estamos con todo esto. Luego tenemos el nivel de significación, sig level. El nivel de significación lo vamos a fijar en 0,05. Y después la potencia.
que la potencia la vamos a dejar en null para obtenerlo. Entonces damos enter y acá nos calculó, nos da una potencia de tanto. Antes de volver a hacerlo vamos a ver de dónde sacamos la magnitud del efecto. Bueno, muy bien. PWR nos da una función para calcular la magnitud del efecto que se llama COEN-ES. Esta función le tengo que indicar cuál es el test que estoy haciendo, que es F2, y después le tengo que indicar la magnitud del efecto, que en este caso yo le voy a decir que es large. Tiene tres efectos, small, medium y large. ¿Por qué le pongo large? Porque cuando yo hice la correlación, me dio altamente significativa la correlación lineal, como vemos acá arriba el valor, un p-value extremadamente grande y un coeficiente r cuadrado de 0,96. Entonces digo, la correlación es significativa, entonces el modelo lineal es significativo, entonces le doy large. Con esto a mí me calcula la magnitud del efecto. La magnitud del efecto es 0,35. Entonces yo voy a volver a mi ensayo de potencia y acá le voy a colocar 0,35, que es el valor que me dio. Entonces, con 0,35 tengo un grado de libertad al numerador, 14 al denominador, 0,35, un nivel de significación de 0,05 y quiero la potencia. Lo ejecuto y bueno, acá tengo los datos y me dice que la potencia de mi ensayo es de 0,6. No tan alta como quisiera, pero tampoco tan baja como uno podría haber recibido. Entonces, esta es la forma de calcular el valor de la potencia en la regresión lineal. Por lo tanto, entonces, dijimos, sí, es un buen modelo lineal, rechazamos que no existiera modelo lineal y nos quedamos con el modelo lineal con un error de tipo 1 extremadamente bajo. Y el modelo lineal lo podemos sostener con un 60%, por lo tanto, pero como después tendremos la posibilidad de elegir nuevos modelos, veremos que esto puede ser mejorado, pero para una primera aproximación está relativamente bien.